Saludos amigos, bienvenidos a Noticias EBTV. Yo soy María Carolina González, saludándolos desde la sala de redacción de nuestro canal y preparando nuestra nueva imagen que pronto podrán disfrutar a través de nuestra pantalla. Antes de comenzar nuestro repaso informativo, quiero invitarlos como siempre a que descarguen nuestra aplicación para que tengan en sus manos toda nuestra programación y por supuesto también todas las actualizaciones informativas. Tenemos disponibles para ustedes también nuestro sitio web ebtvmiami.com con toda la programación totalmente en vivo y nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, somos @ebtvmiami y así comenzamos. La campaña de Joe Biden acusó este sábado al presidente Donald Trump de fortalecer a Nicolás Maduro con sus políticas. Esto tras unas polémicas revelaciones sobre deportaciones de venezolanos. Veamos. Antony Blinken, asesor de política exterior de la campaña del ex vicepresidente, dijo en un comunicado que a Trump le encanta defender con palabras al pueblo venezolano, pero que las acciones de su administración narran una historia diferente. Dijo que el gobierno de Trump estuvo involucrado en una política cruel e inhumana, deportando a venezolanos de vuelta al asesino régimen de Maduro a través de un tercer país. La campaña de Biden se refería a las denuncias del viernes del senador demócrata Bob Menéndez en torno a que el gobierno de Trump se valió de terceros países para seguir deportando a migrantes venezolanos, una estrategia que le sirvió supuestamente para esquivar una prohibición de vuelos a Venezuela que él mismo decretó en 2019. Menéndez afirmó que las deportaciones se produjeron al menos hasta marzo de este año y que los vuelos con origen en Estados Unidos hacían escala en Trinidad y Tobago antes de llegar a Venezuela. Blinken agregó que estas revelaciones, combinadas con el rechazo inexplicable del presidente Trump a conceder el estatus de protección temporal a los venezolanos que ya están en Estados Unidos, dejan claro su indiferencia hacia el pueblo de Venezuela y su sufrimiento bajo el régimen de Maduro. El vocero de la campaña de Biden recordó que, de ganar las elecciones, el demócrata concederá TPS a los venezolanos y movilizará a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en Venezuela, además de impulsar elecciones libres y justas en el país. Venezuela se ha convertido en un tema clave para las elecciones presidenciales de noviembre debido al peso del voto cubano y venezolano en el estado clave de Florida. Entre tanto, en Venezuela, los habitantes de Cardón, en Punto Fijo, en el estado Falcón, están siendo sometidos a envenenamiento continuo por parte de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Así lo denunció vía Twitter el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, quien escribió: nuevamente se anuncia la parada de la catalítica Cardón. Cada vez que esto ocurre, no cumplen los protocolos de parada segura. Por lo inestable del proceso y producto de eso, se desalojan sin control ambiental una cantidad de elementos nocivos y peligrosos. Indicó que la comunidad ha denunciado un tono amarillento en el ambiente que se presume es azufre. Sin embargo, los expertos han dicho que se trata en parte del catalizador, el cual es sumamente tóxico y dañino, es decir, que puede derivar en envenenamiento. Agregó lo siguiente: cualquier persona que quede expuesta de manera continua puede sufrir graves trastornos de salud y nos reportan desde el Centro Clínico Cardón una cantidad alarmante de enfermos por razones respiratorias. Stefanelli se preguntó: ¿cuál es la diferencia entre esto y las cámaras de gas nazis aplicadas por ese régimen a los judíos, gitanos y minorías étnicas en la Segunda Guerra Mundial para su exterminio? Denunció que esta situación constituye un grave delito de lesa humanidad por el cual deberán responder los gerentes y directivos a cargo. Y a propósito del dictamen de la Corte de Nueva York sobre la demanda que introdujo la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela en el caso de los bonos de PDVSA 2020, el gobierno encargado de Juan Guaidó emitió un comunicado. Veamos. En su cuenta de la red social Twitter, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aclaró que ante cualquier dictamen en causas vinculadas a Citgo por deudas irresponsables de Maduro, incluyendo los bonos 2020, desde el gobierno interino hemos asegurado medidas de la Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que protegen este activo. Maduro entregó a Citgo y el presidente Juan Guaidó la ha protegido para Venezuela.
Entre los puntos del comunicado destaca que esta decisión parcial sobre la acción de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA y PDV Holding es consecuencia directa de las políticas irresponsables de endeudamiento del régimen de Nicolás Maduro y su mafia. La emisión de estos bonos, poniendo como colateral las acciones de PDV Holding, cuya única propiedad es Citgo, es absolutamente fraudulenta. La demanda de nulidad ante la Corte del Distrito de Nueva York en contra de los bonos PDVSA 2020 fue el resultado de un proceso de evaluación complejo en el que se determinó que esta era la única opción con la cual contaba PDVSA para proteger los activos de Citgo. Desde el gobierno legítimo se sigue trabajando con los aliados, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, para que se mantenga la protección y avanzar hacia la preservación definitiva de Citgo para todos los venezolanos. Y la crisis de combustible que vive Venezuela no ha parado a pesar de la llegada de 3 cargueros iraníes a finales del mes de septiembre y a principios de octubre. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro continúa enviando cargamentos de hidrocarburos a Cuba como parte de los acuerdos de cooperación que mantienen estas dos dictaduras. Este viernes habría zarpado otro tanquero venezolano desde el centro de refinación Paraguaná en el estado Falcón al noroccidente de Venezuela con destino a la isla de Cuba. Se trata del buque Terepaima, según explicó a través de su cuenta de Twitter el ingeniero químico y especialista petrolero Armand Delon. Este sería el tercer envío en el mes de octubre hecho por la estatal PDVSA hacia Cuba. Los primeros días de este mes fueron enviados los buques Ícaro y Sandino cargados de petróleo y combustible a la isla. Según el especialista, la dictadura chavista sigue enviando al menos 6 cargueros mensuales cargados de petróleo y combustible en medio de la fuerte crisis que vive el país por la escasez de gasolina y otros derivados del petróleo. Con esta información, amigos, hacemos una primera pausa. No se aparten, que tenemos mucho más al regresar.